Señores, bueno, hablaba de las ONG y esas instituciones que reciben dinero, recibían de la USAID, de la AID conocida, famosa aquí, que provocó que comunicadores se sometieran a la justicia por difamación, qué sé yo qué, a quienes denunciaron. Bueno, pero participación ciudadana es justamente uno de esos pilares grandes que tenía el AID. No sé quién las financiará, pero ellos siguen trabajando. Acaban de hacer una denuncia, lo hago porque hablaba justamente de eso, de las ONG y de esas cosas. No sé si ella estaba en aquellos que proponen lo que estoy diciendo de la regularización, pero hacen una denuncia contra el gobierno. Dice que el gobierno aumentó 6 veces el gasto en publicidad en los primeros meses del 2024 y piden una auditoría a esos años, 23, 24 y 25. Participación en el capítulo Transparencia Internacional dice que el gasto en publicidad alcanzó cifras históricas. Que en el 23 se gastaron 491 millones y en el 24 se elevó a 3.121 millones. Estamos en campaña, obviamente. Las instituciones más brillantes en cuanto a cómo gastar el dinero de los contribuyentes en publicidad. Publicidad, gasto publicitario, no mensajes institucionales, educativos y ese tipo de cosas, que es diferente. Dice que fueron la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria y Comercio, Supérate e Indotel. Dice Participación Ciudadana que no se conocen los criterios de contratación, la distribución por medio ni los objetivos de la campaña. Que la ley de compras prohíbe que se alimente estructuras clientelares con fines electorales encubiertos. Que no se utilice como un subsidio encubierto a comunicadores o influenciadores, sino no van a las actividades. Y ahí hablan de una auditoría al gasto en publicidad en esos años. Está la denuncia. Gasto, veíamos ayer, antier o cualquier día de estos pasados, cómo se habían pensionado, pensiones especiales, unos 82,000 nuevos ciudadanos agraciados. Veíamos también cómo se había incrementado la nómina en 47,000 nuevos empleados públicos. Entonces le decía que el problema con el gobierno no es los ingresos. El gobierno ha incrementado sus ingresos, a pesar de que tenemos pendiente una reforma fiscal, porque el punto es que incrementan los ingresos, pero los gastos crecen a una mayor velocidad. Lo hablábamos ayer, ¿correcto? Cierto, miren. Ya el gobierno captó a mitad de año el 48% de lo que estaba presupuestado para este año. Está bien, pero la inversión pública sigue a la baja y el gasto subiendo. Que es que ese ha sido el problema permanente. Los ingresos suben, pero el gasto sube más. El gasto, no la inversión. Se penaliza la inversión, sube el gasto, en lugar de subir un poco la inversión, no, baja la inversión y sube el gasto corriente. Entonces, por eso la economía muestra una ralentización y veíamos cuánto decían para que crezca 3.5, que es las proyecciones nuevas que hace el Banco Central. Antes había hecho 5, con el resultado desastroso del primer trimestre y una cierta recuperación en el segundo trimestre. Para la proyección de año, dice, va a estar entre 4 y 3 y 4, 3.5. Pero los economistas que veíamos ayer comentaban, bueno, para que crezca a cierre de año el promedio 3.5, tenemos que crecer en esta segunda mitad sobre 4 para arriba, pero el gobierno no hace su parte. Al 13 de junio, entonces no hay circulante, la gente se queja, pero el gobierno acaba de aprobar una liberación, el Banco Central, de 81,000 millones en global, de caja legal, facilidad de liquidez
rápidas que tenían en circulación, 14.000 que no se llegaron a usar, etcétera. Bueno, pero al 13 de junio circularon 7.000 millones de pesos menos en manos del público, o sea, el M1. El circulante fue de 7.000 millones menos. Si se compara con diciembre del 24, no del mes con mes, digamos que en junio, comparado con mayo, 17.000 millones menos. Pero si lo comparamos con el cierre del año 24, el diciembre 24, son 20.000 millones de pesos menos que hay en circulación. Por eso la gente se queja. Entonces el gobierno, como quiera, sigue gastando, y gasta mucho, gasta más de lo que invierte, o en la proporción en que debió haberlo hecho. Entonces por eso no se ve ese reflejo en la economía, no se ve. Las tasas de interés tampoco lo reflejan porque no son una transferencia directa y automática. Hablando de tasas de interés, por cierto, la Asociación de Bancos, y esto se revela o informa que hay más de 9.500 millones en cuentas de personas fallecidas que no han podido ser entregadas a los parientes, a los beneficiarios. 9.500 millones. Un 0.36 del total de captaciones del sistema bancario, que es de 2.5 billones, 2.650 millones. Son 123.555 cuentas de personas fallecidas. No han podido ser porque a veces hay problemas de herencia, hay problemas de reclamaciones, hay problemas de personas que no están incorporadas, hay cuentas que están diversas. Entonces, hay cotitulares de las cuentas, son I, O I, dos personas y cosas así. Entonces, sí hay sus detalles. Entonces, la asociación habla de que tiene que haber un protocolo uniforme como para poder salir de ese problema. Obviamente, los bancos con esos 10.000 millones de pesos ahí, que no son reclamados y que no han sido entregados, pues obviamente hacen algún tipo de negocio con ellos. Pero eso es importante que se resuelva, porque la gente, si murió tu pariente, no tiene por qué esperarse 6 meses y la gente requiere. Imagínate una gente que vive lo comido por lo servido y se le cortan los flujos y tiene recursos ahí, entonces por esa situación no puedan acceder a esos recursos. Eso no debe, como dice la Asociación de Bancos, debe haber un protocolo que unifique los criterios para resolver ese tipo de situación. Eso es lo que yo creo y es lo que manda y obliga el sentido común. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía de Mercado. Venimos en breve con más.